Hay cosas que no entiendo de la gente, porque para mí se me hace tan obvio que vivir sin Dios es una vida amarga, vacía, muerta, y vivir con Él te cambia todo para el bien, para como Dios nos hizo, para como debe ser, y no entiendo por qué hay gente que no lo ve así. Pero hoy vamos a meditar sobre eso, mis hermanos. Te invito a que te sientes en un lugar tranquilo. Vamos comenzando por preparar el cuerpo, la mente para Dios. Y por qué no, el corazón también. Comenzamos invitando a nuestro Dios a entrar. Respira profundo, mi hermana, mi hermano. Cierra tus ojos y te ayuda. Siempre que tengas audífonos, póntelos, ayuda mucho también. Respirando profundo, invitamos al Espíritu de Dios. Espíritu Divino, ven y lléname porque tú sabes que me haces falta. Sabes que te necesito, Espíritu Santo. Y quiero que tú me guíes no solamente en la meditación, en el aprendizaje, sino en toda mi vida. En mi comportamiento, en mi pensamiento, en mi querer. En todo, Señor, guíame tú y que yo te sea obediente, Señor, porque solamente así encontraré el sentido de la vida, la alegría y el gozo de vivir. Quiero hacerlo contigo, Señor. Bendito seas, me quedo contigo y vamos a aprender y reflexionar y después orar en este día. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Sin Dios somos hijos pródigos, y Dios y nosotros es un padre sin familia. Cuando veo la multitud de beneficios y bendiciones que reciben los que viven o vivimos con Dios, eso sin mencionar la vida eterna que recibiremos, no comprendo cómo puede haber personas que pueden vivir sin Dios, que deciden ser indiferentes a Él, indiferentes a entregarse a Él, que son rebeldes porque quieren manejar su vida por sí mismos y no dejar que Dios la lleve. Quiero pensar que en la mayoría de los casos, más que por maldad, es por ignorancia. No lo conocen a Dios, nadie se los ha predicado. O alguien les predicó y no pusieron atención, o les predicó mal. O no lo extrañan, no saben que lo necesitan. Por poner un ejemplo, me imagino que cuando los cavernícolas no habían descubierto cómo hacer el fuego, en el frío se amontonaban unos con otros para darse un poco de calor. Me imagino que se cubrían con pieles de animales, pero aún así no era suficiente para estar calientitos en medio del frío, del hielo, de la nieve. Nadie de ellos extrañaba el fuego porque no sabían cómo hacerlo, ni sabían que ellos lo podrían hacer. Crear, encender, no sabían. Nunca lo habían tenido, pero cuando aprendieron a encenderlo, entonces sí, ya no podían vivir sin él. No solamente para quitarse el frío, sino también para cocinar sus comidas e iluminarse en las noches oscuras. Así está la gente que no conoce a Dios. No lo extraña y ni se imagina lo bellísimo e iluminador que es vivir con Él. Por eso es tan importante que de nosotros no quede, mis hermanos, que le demos a conocer a Dios, a los niños, a los jóvenes, todos los días si es posible, a los adultos, a toda la gente que podamos. Por eso digo también, mis hermanos, que sin Dios somos hijos pródigos, como el hijo pródigo del Evangelio. Andamos perdidos en loqueras, en pasiones, en mundanismos. Y al igual que el hijo pródigo del Evangelio, al principio nos sentimos muy seguros, con nuestros bienes, nuestro dinero, o cuando tenemos juventud, o nuestros talentos, nos sentimos muy capaces. Pero llega un momento en que se nos termina todo eso, porque todo eso es efímero, se va a acabar. Y entonces nos damos cuenta que en realidad nunca tuvimos nada. Nada era nuestro. Esa vida de supuesta independencia, abundancia, libertad o más bien libertinaje a veces, fue más una vana ilusión que una realidad. Pero otra cosa igualmente importante que muchos no saben
es que también Dios, por el amor que nos tiene, necesita de nosotros. Mucha gente no sabe. Él también nos necesita. Él es infinito. Dios no le hace falta nada como Dios. Pero Él sin nosotros es un padre sin hijos. Es un padre o una madre sin familia. Al igual que el papá del hijo pródigo, cuando uno de sus hijos lo ignora o se le va, le causa muchísima tristeza y dolor. Y aunque es un Dios infinito, todopoderoso, omnipotente, su amor inmenso por nosotros lo vuelve vulnerable. Los santos se dieron cuenta de esto cuando comenzaron a compartir su amor y sus vidas con el Padre Celestial. Dios nos dice claramente que Él quiere que lo aceptemos para que seamos sus hijos. Vean cómo nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. Palabra de Dios. El mundo no nos conoce porque tampoco lo conoció a Él. Y yo digo, y como no lo han aceptado a Dios, tampoco pueden ser parte de su familia. El gozo de Dios, mis hermanos, es vernos a nosotros como su familia. Eso le encanta. La iglesia eso es. La iglesia es la familia de Dios. Pero una buena iglesia que tenga un buen líder, un buen ministro, sacerdote, pastor, porque no cualquiera es una buena iglesia o una buena familia de Dios. Tiene que ser bien guiada. Mateo 12, capítulo 12, versículo 50 dice Jesús, porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de mi Padre. Y mis hermanos, solo llegan a ser hijos de Dios los que creen en Jesús y lo reciben en sus vidas, y como decía antes, tratan de hacer la voluntad del Padre. Solamente estas personas, dice Jesús en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios mismo los ha engendrado. Y mis hermanos, definitivamente sin Dios en nuestras vidas somos, como les decía, hijos huérfanos e hijos pródigos. Juan 15:5 dice así: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pero separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Palabra del Señor. Separados de mí, no pueden hacer nada. Esta frase me la recuerdo yo muy seguido a mí mismo, mis hermanos. Yo no puedo ni siquiera un segundo de mi vida pensar en separarme de Dios. No quiero ni de pensamiento. Vamos a meditar. ¿Qué tanto soy familia de Dios? ¿Soy su hijo de veras del que Él se siente feliz, aunque no sea perfecto? Dios no quiere que sus hijos sean perfectos, nomás que lo amen y lo busquen y lo sigan. ¿Soy su hijo o lo he dejado como un padre con sus hijos que lo han abandonado? ¿O acaso soy un hijo pródigo en esta vida? Ponte a pensar, medita con el Señor, comparte las enseñanzas. Si no te has suscrito al canal, hazlo, para que más gente nos conozca. Y compártelo como te decía. Dile al Señor en tu corazón: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.